Juan Speroni, secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales. Vamos a tener una charla y me gustaría empezar por la novedad de estos últimos días, ¿no? Financiación por fin para la industria naval argentina, un pedido recurrente desde hace muchísimos años, una necesidad del sector que parecía impostergable, pero se fue postergando durante muchísimos años. Bueno, ahora hay un instrumento para avanzar en ese sentido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo participaron ustedes en este anuncio? Contame un poco eso. Bien, antes que nada, buen día, Ariel. Sí, de hecho es una noticia demasiado significante para el sector, teniendo en cuenta que la industria naval argentina, después de hace 32 años, yo te preguntaba fuera de cámara cuántos congresos hiciste, cuántos encuentros hizo Global Sport por este tema de la industria naval, la marina mercante, los puertos, la vía navegable. Y la verdad que fueron 32 años donde año tras año, edición tras edición, nosotros planteábamos particularmente de la industria naval la necesidad impostergable que tenía. Teníamos que construir un escenario desde dos realidades, digamos, ¿no? Por un lado, lo que necesitábamos en ese momento, una ley de marina mercante y de industria naval que fue dinamitada a principios de los 90 y el sector quedó prácticamente destruido, digamos. Desde esa situación venimos trabajando, venimos remándola con las cámaras del sector, con las universidades públicas, con los sectores, digamos, con vocación y visión verdaderamente de defender la industria, y hemos sido capaces de preservar fundamentalmente una matriz productiva entre los trabajadores y empresarios que dieron la posibilidad de tener hoy una matriz ágil, competitiva en la industria naval privada, que tiene que ver con los cuadros técnicos, profesionales y el recurso humano de los trabajadores para estar preparados para las demandas que se puedan generar a partir de la posibilidad de la construcción de unidades, tantas marítimas como fluviales, digamos. Y en ese marco hemos transitado camino, donde hemos tenido consenso con el sector, tanto de las organizaciones sindicales como del sector empresario, las instituciones públicas, el Congreso de la Nación, gobernadores, el propio Ejecutivo Nacional de ese momento, de la Administración en general, para construir lo que se denominó las leyes de marina mercante y de industria naval, que para nosotros debieron ser siempre una sola, pero lamentablemente ese objetivo no se pudo conseguir, y para generar el consenso tuvimos que hacer por separado la ley de marina mercante y de industria naval, donde la ley de industria naval tenía un tema que era fundamental, más allá de todas las resignaciones que hemos efectuado, pero tenían dos temas centrales, digamos, el financiamiento que era un tema clave, denominado FODIN en el articulado de la ley, y por el otro lado el mercado que constituía la ley de marina mercante y una herramienta fiscal de un bono que iba a posibilitar también dar sustentabilidad y previsibilidad a la herramienta financiera. Bueno, esto lamentablemente fue vetado, digamos, por el gobierno de Macri. Lo irrisorio, lo realmente dañino que lesiona incluso los grados de institucionalidad y de credibilidad de un ejecutivo es cuando ellos fueron parte del consenso y después vetaron la ley. Pero nosotros no nos hemos quedado, seguimos construyendo, y al compás de haber asumido un nuevo gobierno en diciembre del 19, rápidamente nos pusimos a trabajar para tratar de poder conseguir las herramientas que necesitaba la industria. Y me acuerdo en ese día de la industria, un 12 de septiembre, donde ya estábamos en pandemia, donde nosotros hemos trabajado en pandemia, verdaderamente quiero rendir homenaje a los compañeros
fallecieron y a los que quedaron gravemente afectados por la pandemia por haberle ponido el cuerpo a la industria naval argentina. Rendirle un homenaje y sinceramente las condolencias a todos los familiares. Y hemos logrado, digamos, construir a partir de esa fecha, ese 12 de septiembre, un encuentro virtual que tuvimos con las autoridades del Ministerio de Industria y Producción, con Julieta Lustó, con Ariel Sale y toda la representación sindical y empresaria del sector, tanto público y privada, donde determinamos cuáles eran las necesidades básicas que tenía la industria para ponerla en marcha, digamos, y eran dos mecanismos que nosotros entendíamos que eran centrales. Por un lado el financiamiento y por el otro lado el mercado, para proteger verdaderamente el trabajo argentino en un mundo que estaba padeciendo las terribles consecuencias de la pandemia y que además generó una crisis económica, social y política sin precedente en el mundo. Estas dos realidades fueron escuchadas por el Ministerio de Producción y verdaderamente nos pusimos a trabajar en una convocatoria que hace el Ministerio de Producción y de Industria a través de una decisión del Gobierno Nacional también, de poder constituir una mesa sectorial, denominada Mesa Sectorial de la Industria Naval, Económica, Social y Productiva, donde ahí aportamos tanto los sectores públicos de las organizaciones sindicales y privadas, y las cámaras institucionales del sector, digamos, también con la centralidad de estos dos temas, mercado y financiamiento, digamos. Bueno, al compás que fuimos avanzando, fuimos construyendo el consenso, hemos construido un documento de consenso que le hemos entregado a las autoridades, donde por un lado, digamos, todo el régimen de importaciones tenía que ser perfectamente administrado en función de defender el trabajo argentino en una industria naval que estaba preparada para una cantidad determinada de segmentos del mercado, tanto en el área marítima, que tiene que ver con la renovación de la flota pesquera, lo que es offshore, y lo que es el tema del litoral fluvial, donde la industria naval verdaderamente está preparada para hacer frente a una determinada capacidad que pueda exigir la demanda de estos sectores. De manera tal que el Ministerio de Producción y Desarrollo en esto nos acompañó, se hicieron las gestiones para la línea de crédito con el Banco de la Nación Argentina, el FONDEP, que es un instrumento que tiene el Ministerio de Producción, subsidia la tasa, y esto salió hace muy poco tiempo, digamos hace unos días apenas, y la verdad que es la gran novedad para el sector, que vuelvo a reiterar, después de 3 décadas tuvimos un gobierno con la firme intención de defender la industria, defender el trabajo nacional, para que con esta herramienta y la definición de la provisión de buques usados en un determinado segmento donde la industria naval argentina está en capacidad de hacerlo, poder limitarlo y no permitir el barco de estos ingresos. ¿Y cómo va a funcionar esto, Juan? Que obviamente están alcanzados los astilleros, tanto los públicos como los privados, no es para todos los astilleros. Digamos, ¿quién tiene que tomar el crédito? ¿De qué manera lo tiene que encarar? Esto hay que hacerlo, y en eso tenemos que ser celosos custodios todos, digamos, absolutamente todos. Hay una enorme responsabilidad tanto de los trabajadores como de los empresarios de la industria naval, como de los armadores. Hay un mecanismo donde los armadores que necesitan puntualmente la demanda de una construcción de un barco tienen que ingresar todo el expediente, digamos, de sustentabilidad del proyecto y de la empresa, y decir con qué astillero lo va a construir, y el astillero tiene que tener todas las garantías necesarias para obtener los beneficios, digamos, para la construcción del barco. Creo que es un mecanismo que no es complejo para todas aquellas empresas, lógicamente, que estén en condiciones de poder efectuar el proyecto para que el Banco Nación lo apruebe y el Ministerio de Producción, digamos. De manera tal que no es un mecanismo complejo ni difícil. Lo que hace falta es tener toda la documentación en regla, y en esto tenemos que ser absolutamente todo celoso custodio, porque es una herramienta que el Estado Nacional, el gobierno, nos otorga a la industria naval privada, y por lo tanto creo que esa herramienta tiene que ser el puntapié inicial para generar sustentabilidad, previsibilidad
y darle un escenario en el corto, mediano y largo plazo verdaderamente de mucha sustentabilidad a la industria naval, porque no nos olvidemos que un barco que se construye en un astillero nacional genera tecnología, genera inclusión de trabajadores, genera salario, y el salario reactiva el mercado interno, y el mercado interno reactiva las arcas del Estado. Y potencia la industria en muchos otros sectores también, ¿no? Efectivamente, y potencia la industria en muchos sectores. Creo que en esto hay que construir ya en este escenario post pandemia, y creo que el gobierno está transitando ese camino de construir el consenso necesario alrededor de lo que fundamentalmente el país necesita. Y el país, para resolver estas cuestiones que viene transitando, que tiene que ver con los indicadores de pobreza que tenemos y con los indicadores de desocupación que tenemos, esto se resuelve de una sola manera, en el marco de un programa, de un proyecto, de un modelo que genere sustentabilidad desde la macroeconomía, pero también con mucha decisión política de apuntalar todas aquellas herramientas que estén vinculadas al desarrollo. Esto es el campo, la industria, la pesca, el transporte terrestre, el ferroviario, los puertos, la industria naval, la marina mercante, digamos, y todo lo que tenga que ver con la ciencia y la tecnología, todo lo que tenga que ver fundamentalmente con agregar valor agregado en nuestro país. Desde ese punto de vista creo que hay una discusión en la necesidad de no seguir cometiendo los mismos errores que se cometieron en forma recurrente, y que los resultados de los ejercicios fueron que lamentablemente cada vez más la crisis y la desocupación, la inflación, los endeudamientos son escenarios que definitivamente Argentina tiene que dejar atrás para tratar de construir un sendero previsible y sustentable en el tiempo, que es lo único que va a garantizar, digamos, la posibilidad de salir de estos indicadores de pobreza y de desocupación que tenemos. Por lo claro, tanto, esto está generando empleo genuino, trabajo con continuidad, una cantidad de cuestiones que son superadoras de la forma en que generalmente se encara la situación de la crisis, ¿no? De resolver el problema ahí en el corto plazo y después dejarlo efectivamente, lo que pase. Esto está generando algo que perdura en el tiempo, que está probado que es así, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos que salir de los cuellos de botella que generan permanentemente las distintas coyunturas, digamos, de los ciclos que hemos atravesado en nuestro país anteriormente. Esas coyunturas son la inflación, el endeudamiento, la devaluación, la desocupación, todos aquellos indicadores negativos de decisiones que se toman, pero que después esas decisiones que se toman significan, en términos de los trabajadores y del pueblo, lamentablemente, situaciones que nos llevan cada vez más a una situación de atomización en lo social, producto de la falta de posibilidades de trabajo, de formación de los trabajadores, y producto también de una economía que lamentablemente hoy está muy concentrada, y que necesitamos con inteligencia transitar un camino donde todos los sectores nos pongamos de acuerdo para tener esa Argentina que más o menos marque un sendero de sustentabilidad en el tiempo. Desde ese punto de vista, yo creo que Argentina hoy tiene una gran posibilidad, después del saldo que dejó esta pandemia en el mundo entero, donde hay crisis en lo político, en lo social, en lo económico, hay una nueva reconfiguración del mapa mundial también estratégico de cada uno de los bloques, y Argentina tiene una gran posibilidad en términos de su potencialidad de recurso que tiene, en términos de todavía ese recurso humano importantísimo que le queda. Lo que hace falta son las decisiones adecuadas y construir el consenso necesario alrededor de estos temas que son centrales para la recuperación de nuestro país. Y en esto creo que el gobierno está dando claras señales, claras muestras de estas decisiones para ir buscando ese camino. Creo que el escenario tiene que generar las condiciones del debate serio y maduro, digamos, no el debate de la irresponsabilidad de decir cualquier cosa, o echar la culpa, o esto, lo otro, aquello, cosa que estamos viendo todos los días en los medios de televisión. Acá se trata de construir verdaderamente entre toda la dirigencia, tanto del movimiento obrero, que asumió una gran responsabilidad en el marco de
de la unidad que se está transitando para hacer el mejor aporte para tener ese país previsible, sustentable, con justicia social. También a los empresarios le cabe una responsabilidad muy grande, y al gobierno, que tiene que ser el articulador de todos estos ejes para encontrar el programa que nos vaya indicando el camino del crecimiento y del desarrollo. Creo que todos los actores hoy con responsabilidad, fundamentalmente de representación política, sindical o empresaria, digamos, y el gobierno tiene una enorme responsabilidad de poder mirar para adelante, aprendiendo de los errores y tratando de generar esa previsibilidad que es tan necesaria en nuestro país para salir de los desórdenes que hemos tenido, y que, vuelvo a reiterar, los indicadores después de casi 40 años de democracia son 50% de la población empobrecida, una inflación alrededor del 50%, un endeudamiento feroz donde nadie se hace cargo de los que estuvieron en el gobierno en ese momento, de la administración anterior. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares que no se ven en obra, que no se ven en términos de una realidad de crecimiento en nuestro país ni de infraestructura, que se han llevado esa plata de nuevo al exterior a través de la bicicleta financiera y de la fuga de capitales, y no se hacen cargo. Creo que Argentina en esto también, en vez de construir un falso debate alrededor de este tema, pero debe haber un instrumento legal para aquello que endeudan a nuestro país, y que ese endeudamiento genere toda la situación que nos genera, digamos, de que todo el pueblo argentino tenga que volver a pagar esa deuda, digamos, que, reitero, no fue invertida en el país, sino que fue fugada a otros países, digamos, pero el endeudamiento le queda a los argentinos, y verdaderamente es un crimen que el pueblo argentino tenga que pagar una deuda que no fue pasada por el Congreso de la Nación, que no fue pasada absolutamente por un organismo central, y que simplemente se pueda endeudar al país como se endeudó por algún mecanismo que posibilita y que esté dentro del concepto global, digamos, de este tipo de préstamo y de endeudamiento. Creo que esta tragedia en la Argentina se tiene que terminar, y la mejor manera de terminar es con la responsabilidad fundamentalmente que le cabe al movimiento obrero, a los sectores empresarios y al gobierno, porque ahí verdaderamente está la fuerza centralizada del país, de lo que habita en el país. Tiene que transitar todos los días un camino de trabajo, de esfuerzo, de compromiso con el país y con su sector. De manera tal de que yo por lo menos tengo una visión alentadora de lo que nos está pasando, más allá de las elecciones de medio término, pero creo que en nuestro país, indefectiblemente, un sector muy importante, mayoritario, de los trabajadores del movimiento obrero, comprende perfectamente bien cuál es la situación, y en un mensaje de unidad que dio el otro día en la movilización del 18, y esto va a ser así en el Congreso del 11 de septiembre, sabe que tiene una enorme responsabilidad para aportar a esa Argentina que necesitamos todos, como también lo tienen los sectores empresarios, o por lo menos un sector importante del empresariado nacional. Después están los sectores concentrados, los sectores financieros, que tienen puntualmente intereses y que tratan de generar especulación permanentemente en nuestro país. Pero creemos que esa unidad conceptual que se debe dar entre los hombres del trabajo, de buena fe, que tienen términos de representación en lo político, en lo sindical, en lo social, creo que vamos a construir la herramienta que necesitamos para fortalecer un modelo de crecimiento y desarrollo en nuestro país. Te llevo a otro tema, Juan, el tema hidrovía. Justamente este año se han producido muchas novedades, ¿no? Terminó la concesión histórica, se hizo cargo a GP en forma temporal, y después de eso van a llamar a una licitación, una nueva licitación. Me gustaría tener tu opinión sobre ese proceso, cómo se está dando. Se habló también de incorporar, de que sea más federal, de que se incorpore la provincia. Algo en ese sentido se avanzó. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo te parece que está? Yo creo que es un problema que no está resuelto, digamos. Yo creo que alrededor de las redes troncales de nuestro país, o de la mal llamada hidrovía, tiene que construirse por lo menos el puntapié inicial de una transformación logística en nuestro país que permita al país tener una capacidad de recuperación inteligente
en términos de su comercio exterior, digamos. Creo que los primeros pasos que se dieron no fue bueno, porque primero se convocó el Consejo Federal de la Hidrovía en el marco de la participación de todas las provincias, después se frenó, después salió otra resolución, otro decreto y finalmente salió la pausa del año para el llamado a licitación. Creo que el tiempo que necesitamos es precisamente eso, construir con una visión clara, una visión objetiva del gobierno nacional, donde Argentina tiene que recuperar una parte de su mercado de flete para poder generar una especie de regulación. Porque hoy, ¿cuál es el escenario, Ariel? Hoy verdaderamente en todo lo que es el tema de la hidrovía, las banderas que transitan, bueno, el 98% son todas paraguayas, bolivianas, y esto no es hablar absolutamente mal en contra del pueblo boliviano paraguayo, que por cierto hemos tenido siempre una relación histórica, digamos, pero acá se trata de sectores verdaderamente que utilizan esa herramienta conjuntamente con una explotación, yo creo, porque el Estado le posibilitó a todas las multinacionales de un manejo discrecional de todo nuestro comercio exterior y de las exportaciones. Léase la cantidad de tonelaje que hoy exporta nuestro país y donde Argentina no tiene ninguna participación. Yo tengo detalles menores, digamos, pero ni siquiera hay un mecanismo que determine que los barcos, digamos, que realizan ese tipo de transporte para el comercio exterior y que son todas multinacionales, así como los puertos, reparen sus navíos en astilleros nacionales o en diques nacionales. Y así como eso, digamos, la falta de participación de nuestro país en una línea de flete que debe ser construida rápidamente, así como el control del Estado sobre el eje, que yo creo que es importante y que puede dar una muestra de una verdadera discusión para un debate y un proyecto que sea favorable a los argentinos, es el tema de que el Estado vuelva a cobrar el peaje. Esto creo que marca una centralidad importante. Y el otro tema central que se tiene que producir después de que ya están todos los estudios técnicos, está la factibilidad del proyecto, está en el presupuesto y todo lo demás, es el canal Magdalena. Que dicho esto, quiero felicitarte a vos y a Agustín por el trabajo que han hecho. Creo que el libro, que reúne todas las condiciones objetivas de los antecedentes históricos, de los antecedentes técnicos, digamos, y comparativamente hace los análisis de la realidad de mercado, de que no hay ninguna razón que justifique que el canal Magdalena se pueda ya poner en marcha, digamos, y que necesitamos esa decisión política. Creo que ustedes, en los distintos congresos que han hecho, en los distintos debates que han interactuado con otros referentes del sector y con el libro, han hecho un aporte fundamental a todo este proceso de la hidrovía y la necesidad que tiene Argentina de utilizar otro canal para no depender del canal de Punta Indio y depender de un puerto extranjero, digamos. Por lo tanto, en la pregunta específica, yo creo que todavía falta ese debate para construir el consenso necesario alrededor del comercio exterior de la Argentina, alrededor de la línea de bandera que nos hace falta para capitalizar el flete y que esto a la vez interactúe como un ordenador de los costos y una realización muy profunda del concepto federal de los puertos, digamos. Por eso es imprescindible que Argentina recupere una vocación que esté asociada, porque yo digo siempre, no puede haber vocación política si no hay vocación industrialista, si no hay una vocación logística y si no hay una vocación verdaderamente desde la banca pública que sea de alguna manera el rector fundamental y orientador de todos estos temas que son centrales, digamos. Vos fíjate que
lo que nos pasa a nosotros en la hidrovía nos pasa también al compás del transporte terrestre, que nadie está, y quiero aclarar esto, nadie está en contra verdaderamente del transporte terrestre, pero yo creo que debemos articular entre el transporte terrestre, de carretera, las vías ferroviarias, los puertos y la marina mercante, digamos, como hace cualquier país del mundo que tiene una extensión en lo geográfico similar a lo nuestro. Nosotros tenemos extensión territorial, tenemos unas vías fluviales y marítimas extensas, y resulta que después de la destrucción a principios de los 90 no hemos sido capaces de encontrar el camino de que esta enorme herramienta potencial pueda verdaderamente ponerse al servicio de un proyecto de desarrollo, de un proyecto nacional. Por lo tanto, acá está vinculado el tema de la mal llamada hidrovía al nacimiento que tiene que haber de una nueva logística donde esté todo el entramado, digamos, de la logística argentina, desde el camión, el ferrocarril, los puertos, la marina mercante y la industria naval. Como tiene que haber una firme vocación complementaria a esto de industrializar nuestro país. Entonces, la logística está asociada a los procesos industrialistas en cualquier país del mundo, y la industria está asociada a una enorme vocación política que tiene que tener el gobierno de defender la industria nacional, porque esto genera trabajo, así también como defender desde luego todos los otros sectores, como se está dando muestras y señales. Lo que pasa que yo creo, y hago una pausa en esto, debemos reflexionar muy profundamente de lo que significó la pandemia. Yo creo que la pandemia generó un hecho, primero, sin precedentes desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la preparación y la organización que debían tener los estados y las comunidades para enfrentar semejante flagelo que se instaló en el mundo, digamos. Y yo creo que un gobierno que apenas de haber asumido 90 días, digamos, con todas las asignaturas que generó el gobierno del 2015 al 2019 de Macri, donde dejó de endeudamiento, dejó un proceso de destrucción en el mercado interno, dejó la inflación que teníamos, digamos, y una falta una clara falta de protagonismo y ausencia del Estado, relevando ese rol imprescindible en cualquier comunidad del mundo, digamos, por el mercado, incluso llevando a desvalorizar el Ministerio de Salud, a desvalorizar el Ministerio de Trabajo, la Ciencia y la Tecnología, etcétera. Cuando vos te preparás para un esquema de enfrentar esa crisis, te cae otra crisis como la pandemia, digamos, bueno, verdaderamente tenés que resolver lo prioritario, y lo prioritario era cuidar la salud de los argentinos en un país donde no construíamos vacuna para este tipo de enfermedad, y se tuvo que depender de los países centrales que de alguna manera están más adelantados en la ciencia y la tecnología de este tipo de virus y que generan este tipo de enfermedades. Por lo tanto, ahora que estamos saliendo, yo creo que hay un gran debate primero alrededor de todo esto, y creo que hay un firme compromiso de tratar de salir de esta situación de crisis recurrente, de crisis económica, de la pandemia, etcétera, para poder empezar a poner en serio de relieve los temas que son centrales para la Argentina. Y los temas que son centrales para la Argentina, y la única manera de salir de este grado de dependencia que tenemos, es con trabajo, con esfuerzo, teniendo una logística asociada a un proyecto industrial, tener una hidrovía que capitaliza adecuadamente el Estado nacional en un marco inteligente y racional, que el Magdalena se pueda resolver lo antes posible desde la macroeconomía, lograr la estabilidad e ir saliendo lentamente de todos estos flagelos que se instalaron en nuestro país, que tenemos la obligación todos como dirigentes de poder darle un sendero también de credibilidad al pueblo argentino, digamos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Juan.